Hola, hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos. Entonces aquí vamos a ver. Ya se están conectando. Claro que sí, Andrea. Hola. Hola, buenas noches, Andrea. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. También está mi hermano Jairo Guzmán. El Señor Jesús te bendiga, mi hermano Jairo. El Señor te guarde en su precioso nombre. Hola, Gabriela Elizondo. El Señor la bendiga. Saludos. Buenas noches. También está la hermana Ana Solano, buenas noches. María Trinidad Mier, hola Trini, Jesús te bendiga, buenas noches. Amén, amén. Señor te bendiga y te ayude. Está Josué Figuls, hola hermanito Josué, Jesús te bendiga, buenas noches Lucerito, amén. Ahí está nuestra segunda Anita, Ana, Jesús te bendiga, saludos. Está también Patricia desde Bogotá, Jesús te bendiga, Señor te guarde. Buenas noches Eduardo, buenas noches, el Señor te bendiga más. Jairo Guzmán, ya, ok, ya Jairito nos habíamos saludado. Ahí está la mamá Alba, Jesús te bendiga, mi hermana Alba. También está Alfonso Valderrama, Alfonso, Jesús te bendiga. Melvin, hola Melvincillo, el Señor Jesús te bendiga. Ahí están entonces también, buenas noches para ustedes allí. Gastón, Cami y Ani, el Señor las bendiga y las guarde. Hola, ahí está mi hermana Nina, el Señor la bendiga más. Está también Jos, está también entonces Flor de María. Hola, buenas noches Flor, Jesús te continúe bendiciendo. Ahí está mi hermano Enben. Buenas noches mi hermano Enben, el Señor te continúe bendiciendo también, obre con poder y gloria en tu vida. Saludos para todas, para todos en esta noche. Buen frío. Ahí está mi amigo, mi hermano también, perdón, Alan. Hola, buenas noches, mi hermano Alan. Señor Jesús te bendiga, paz. Para tu casa también, Norma, para también Amanda. Sea el Señor Jesús bendiciéndolos y obrando con poder y gloria en sus vidas. Unas muy buenas noches para todos, pasados por agüita. Pero bueno, ahí está José Luis Rivas también desde Guanacaste. José Luis, Jesús te bendiga. Saludos para ti, para Jackie, para también Enrique. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y obrando con poder y gloria. Mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga, hermanita. El Señor la guarde en su precioso nombre. Que bueno, puedes entonces verlos conectaditos todos. Bueno, agradecido con el Señor por este gran privilegio, por poder compartir al lado de ustedes. Ah, sí, sí, María Lucero es nuestra otra María. Sí, Señor, ahí está el hermano pastor Juan Manuel. Manito así, mi hermano, el Señor te bendiga más. Y bien, como les decía, un gran privilegio poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe, este camino hacia esa vida eterna. Y bueno, entonces, gracias infinitas al Señor por sus vidas, por proporcionarnos estos tiempos maravillosos para buscar, inquirir sabiduría, conocimiento, entendimiento suyo a través de su palabra y por medio de la revelación de su Espíritu Santo. Creo que hay muchísima lluvia, no sé si el volumen se me baja un poquito, me disculpan, pero bueno, entonces también aquí hay lluvia, se pone más dura la cosa. Alguien que me pueda de pronto retroalimentar con respecto a cómo se está escuchando, si se escucha bien o no se escucha tan bien. Ahí está mi hermana Carmen Araya, el Señor te bendiga, Carmencita. Eso, David, Jesús te bendiga, David, buenas noches. Ahí está también Yesenia, Jesús te bendiga, Yesi, el Señor te guarde en su precioso nombre. Se oye perfecto. Ah, bueno, gracias Jessy, muchas gracias. Perfecto, bien, gracias al Señor. Entonces, que se escucha bien. Está mi hermana Gabriela también conectada, muy bien. Buenas noches, mi hermana Gabriela. El Señor te bendiga y te ayude. Se escucha bien con la lluvia de fondo, qué bueno. Pero bueno, entonces ahí está, el Señor lo bendiga. Buenas noches, David. Ah, qué bueno, qué bien, qué bueno que se escucha también entonces bien
allá en Bogotá. Hola Mayra. Hola Mayra, Jesús te continúe bendiciendo, Mayrita. Señor, obre con poder y gloria en tu vida. Bueno, de verdad que entonces sí, ahí se siguen conectando y seguimos saludando y bueno. Angie, hola Angie, Jesús te bendiga más, saludos. Feliz noche para ti, para Jill, para también Francini, que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y obrando con poder y gloria en sus vidas. Bien, amados, entonces, bueno, vamos a darle inicio a este tiempo. Vamos a comenzar por orar, por encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos entonces con todo nuestro corazón a clamar, a pedir para que sea el Padre por medio de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su palabra en nuestras vidas, que nos abra las Escrituras, el Padre hable en nuestras vidas en esta noche a través de ellas, que podamos escuchar y no solamente escuchar, sino también además obedecer su dulce voz, la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, presentándonos yo y mis hermanos delante de ti, puestos de acuerdo por la fe que nos es en Él en común, reconociéndolo y confesándolo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Hoy venimos agradecidos, Señor, por esta salvación tan grande, por este gran privilegio que esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar, de poder, Señor, con el entendimiento, Señor, estar en tu presencia, sabiendo, Padre, que ha sido y es posible gracias a la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, esa sangre maravillosa que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, que ahora podemos, Señor, a pesar de la concupiscencia, Señor, de nuestro malvado corazón, de la debilidad de la carne, del pecado y de la maldad que hay en cada uno de nosotros, estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo y de decir, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, Padre nuestro. Y nosotros, Señor, mis hermanos y yo como iglesia nos venimos presentando delante de ti, porque anhelamos, Señor, conocer y entender mejor tu voluntad. Por favor, ábrenos las Escrituras, obra con tu Espíritu Santo, prospera este tiempo, capacítanos y ayúdanos, para que todo lo que hablamos, todo lo que hagamos, redunde y sea para que ese plan y ese propósito eterno, maravilloso tuyo, en nosotros se pueda llevar a cabo. Y no solamente, Señor, en nosotros, sino que también en nuestras casas, Señor, en nuestros parientes a los que amamos, Señor, según la carne, en nuestros hermanos en la fe, tanto aquí como en Colombia, como en Costa Rica, como en Cuba, como en Corea, como también, Señor, Padre bueno, en Holanda. Clamamos, Señor, para que tu propósito eterno se cumpla, para que nos ayudes, Señor, y nos sostengas con la diestra poderosa de tu justicia hasta el fin, para que, Señor, nos ayudes y nos conmuevas, para que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en tu Hijo el Cristo, para que nosotros, Señor, el anhelo y el deseo profundo de nuestros corazones sea servirte y agradarte en todo, siempre. Que tu santo nombre no sea blasfemado por causa nuestra, que no seamos piedra de tropiezo para los más pequeños en la fe, sino que por el contrario, Señor, nos limpies con tu palabra, nos llenes con tu Espíritu Santo, nos capacites y nos ayudes para que seamos esos instrumentos preciosos en tus manos, que con denuedo, Señor, demos a conocer el misterio del reino de los cielos, que uses con poder y gloria nuestras vidas para dar testimonio eficaz de la vida y de la obra de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, obra con poder en esta hora, prospera, Señor, este tiempo, envía tus ángeles alrededor de nuestras vidas, que todas las tinieblas retrocedan, que el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo velo, que toda confusión,
que todo estupor, que toda indiferencia, que toda pereza, que toda distracción sea quitada en esta hora. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Ayúdanos a concentrarnos. Ayúdanos, Señor, para que en esta hora nosotros recibamos esta tu palabra, no como la palabra de los hombres, sino como la palabra que salió de tu boca, la misma palabra por la cual fueron hechos el cielo, el mar y la tierra. Todas las cosas, Padre nuestro, las visibles y las invisibles. Tu palabra dice y está escrito que por tu palabra las cosas, Señor, existen y subsisten, Señor. Y nosotros, Señor, anhelamos y deseamos, Señor, que esta tu palabra corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. La vida en abundancia, Señor. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva y de lo que por gracia recibamos, por gracia podamos dar siempre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque el anhelo ferviente y el deseo profundo de nuestros corazones es que así como también en tu Hijo Jesucristo tuviste toda complacencia, porque Él siempre hacía lo que a ti te agradaba, nos conmuevas y nos ayudes y nos capacites con tu palabra para hacer siempre lo que es de tu agrado, siempre, Señor, agradarte, para que también como tu Hijo nunca lo dejaste solo, a nosotros no nos dejes solos. Atráenos hacia ti, acércanos a ti con lazos de amor y de misericordia. Ayúdanos a que estemos más cercanos a ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, con tu ayuda, junto a ti, caminar, Señor, sin desmayar, sin desfallecer. Esta carrera que tenemos puesta por delante, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. A nadie más tenemos, ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti. Está escrito, Padre, que el caballo se alista para la batalla, mas la victoria te pertenece a ti que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber, Dios de dioses y Señor de señores, por favor, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí, ahora, derrama de tu gracia, Señor, sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre con esta tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Te pido que me des la palabra de vida eterna que hablar. Que me ayudes, Padre bueno, para que yo no hable de lo mío propio, no busque mi propia gloria. Para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda de tu palabra. Para que yo no hable de lo mío propio. Para que sea simplemente, Señor, ese vaso, ese instrumento precioso que uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la honra y gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, pero si allá está Maritza Cantillo, bendito Dios, desde Baracoa. Le damos también gracias y bueno, entonces quiero también darles testimonio, mis amados hermanos, que ya tenemos noticias desde Cuba, de nuestro hermano Alexis. Ahí está también Maritza Cantillo, ella es entonces tía de Alexis y está pues en una ciudad cercana donde él se encuentra. Y al parecer, gracias al Señor, ya pasó la tormenta, no hubo pérdidas, no hubo cosas que lamentar, entonces estamos agradecidos con el Señor porque ha tenido pues entonces misericordia de nuestros hermanos allí en Cuba y los ha ayudado. Gloria a Dios, nos alegramos por ello. Bien, vamos a continuar entonces. Hola Stephanie, hola, Jesús te bendiga Stephanie, saludos en esta hora. Hola también Helen, buenas noches, Jesús te bendiga. Bien, sí, gloria a Dios, amén, amén, sí, el Señor es bueno, el Señor es bueno siempre, los que no somos buenos somos nosotros, Él sí, Él es bueno siempre. Entonces, bien, vamos a continuar, vamos a tener en este tiempo, en esta hora, el estudio de la porción que se predicó el día de ayer durante el servicio. Ayer recibimos entonces la predicación del Evangelio y hoy vamos a estudiar, vamos a recibir la enseñanza del Evangelio. Entonces, la diferencia de alguna manera entre esa predicación del Día del Señor y esta enseñanza que durante la semana desarrollamos es que
en la predicación del Día del Señor, desde el púlpito, es la palabra como el mandamiento que el Señor nos está dando como iglesia, para que por medio de escucharla y seguirla, o por medio de escucharla en este caso y obedecerla, nosotros podamos sostener la vida en el Espíritu. Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá también el hombre. Entonces nosotros, los hijos de Dios, como seres entonces renacidos por la gracia, mediante la fe, la renovación del Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces ahora nuestra naturaleza ha sido transformada y nos hemos entonces transformado en seres espirituales, hijos de Dios. Y así como este cuerpo físico, como esta carne, necesita entonces del aire, del agua, de la comida, del descanso. Este cuerpo físico tiene necesidades. Si usted y yo no atendemos esas necesidades del cuerpo físico, pues el cuerpo físico se debilita, posteriormente se enferma y después de la debilidad y la enfermedad viene la muerte. Si no se toman las medidas necesarias, si no se hacen entonces los correctivos, si no, entonces viene la muerte. Pues, hermanos amados, de igual manera ocurre con nuestro espíritu. De igual manera ocurre con nuestro espíritu. Nosotros también debemos saber que ahora es entonces, como tal, así como este cuerpo, darle un correcto mantenimiento, un cuidado correcto, y es nuestra mayordomía, y es nuestro deber, y como hijos de Dios, como sus criaturas, el Señor nos dio este cuerpo, y este cuerpo debemos entonces cuidarlo, debemos entonces esforzarnos por él, hacer ejercicio, comer sano, todas las demás cosas. De igual manera entonces debemos también saber que nuestro espíritu, que nuestro cuerpo espiritual, entonces además también nuestra responsabilidad. Y así como entonces tenemos la mayordomía sobre esta carne, tenemos la mayordomía sobre el espíritu. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad velar por el bienestar espiritual. Entonces nosotros mantenemos también, debemos, como les decía, así como mantenemos este cuerpo físico y nos esmeramos por él, debemos mantener y esforzarnos por nuestro cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo espiritual necesita comer, nuestro cuerpo espiritual necesita beber y nuestro cuerpo espiritual necesita ejercitarse. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo come nuestro cuerpo espiritual? La comida de nuestro cuerpo espiritual. Entonces, así como lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 4, ¿recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan todos, vamos a meternos en el contexto. Allí en el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo tiene el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Y dice la Biblia que entonces nuestro Señor Jesucristo estaba cansado y estaba fatigado y tuvo hambre. Y se recostó ahí en el pozo y era como el mediodía. Hola Johan, Jesús te continúa bendiciendo. Saludos para ti, para tu casa, para Benjamin, que el Señor los bendiga grandemente. Entonces, sus discípulos fueron a conseguir comida y él se quedó allí y tuvo el encuentro con la mujer samaritana, le predica el Evangelio y al regresar entonces sus discípulos lo encuentran sin hambre, pues relativamente lo dejaron prácticamente que moribundo. Y entonces le preguntan, porque lo reconvienen y le dicen, maestro, come. Pues, no lo dejamos, pues digamos, casi que moribundo de hambre. Entonces él dice que ya tiene una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces ellos dicen, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y él les dice, mi comida es entonces que haga la voluntad del que me envió. Vamos a mirarlo y acabe su obra. Una comida que vosotros no sabéis.
4, para meternos ahí en el contexto, en el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, eso fijo. Hola Mari García, Jesús te bendiga, feliz noche. Tía Roxana, hola, el Señor te bendiga. Entonces ellos, bueno, ahora sí, si no está tan hambriento como cuando lo dejamos, fijo fue que alguien le trajo de comer. Pero él está diciendo que entonces él tiene una comida que vosotros no sabéis. ¿Por qué le dice él que ellos no saben? ¿Por qué? Porque les está hablando acerca entonces de esa comida espiritual. Y aún Jesucristo, el Hijo de Dios. Hola Alejandra, Jesús te bendiga, saludos, buenas noches. Saludos para ti, para Dani, para Isa, para todos en la casa, para Paola, para tu mamá Sandra, para tu hermana Andra, en fin, para Raquel y todo aquel. Muy buenas noches, Alejandra. Entonces, claro, una comida que vosotros no sabéis, o sea, una comida que vosotros no sabéis es porque de alguna manera pues aún todavía la obra de Jesucristo el Hijo de Dios no se había, la vida de él no se había derramado, no se había entregado, la sangre aún no se había derramado. Entonces pues de alguna forma todavía no había llegado el Espíritu Santo, no estaban aún vivos espiritualmente, estaban aún muertos en pecados y delitos. Entonces pues por eso les deja claro: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Por qué? Porque entonces hasta ese momento los discípulos, al igual que todas las personas antes de creer y recibir el Evangelio, la gracia del Señor, el perdón por medio de la fe en el Hijo de Dios, entonces solamente tienen y conocen la vida de la carne, nada más. Entonces él deja claro que ellos no saben de qué les está hablando, porque ellos no tienen esa necesidad, ese hambre espiritual, porque aún no han nacido de nuevo, porque aún Él no ha sido glorificado. ¿Están claros? Entonces por eso les dice: tengo que comer una comida que vosotros no sabéis. Pero sin embargo les aclara cuál es. ¿Por qué? Porque entonces ellos siguen, digámoslo de alguna forma, entonces dándole vuelta al asunto. Eso fue que alguien ya le trajo de comer. Entonces no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, la manera por medio de la cual nuestro espíritu se ejercita, come y bebe, es a través de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Escúcheme, escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el alimento real es la palabra escuchada y obedecida, puesta en práctica. Porque muchas personas, entonces un ejemplo, siempre les hablo acerca de, pensemos en los alimentos. Los alimentos, entonces, el pan es un alimento, sí, pero el pan es un alimento única, se convierte en alimento única y exclusivamente en el momento que yo entra en mi boca y lo mastico. Mientras tanto el pan, por más que sea, hasta que yo no lo ingiera, hasta que yo no lo consuma, entonces aún no es un alimento. De igual manera ocurre con la palabra. Hay personas que pueden y escuchan la palabra de Dios 20 años, 30 años, 40 años, pero que nunca han sido y no están disponiendo su corazón y nunca han sido conmovidos por el Espíritu Santo, y en realidad entonces solamente son oidores y no hacedores. Y el Señor Jesucristo dijo y nos dejó claro que los verdaderos bienaventurados no eran solamente los oidores, sino los hacedores. Miremos ahí en el Evangelio según San Lucas,
capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio según San Lucas dice así, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. De igual manera entonces, en el momento que nosotros disponemos nuestro corazón y le permitimos al Señor a través del Espíritu Santo que nos dé la fuerza para poder entonces leer la Biblia, entender y ponerla por obra. Esa es entonces la forma, la manera como nosotros mantenemos nuestro cuerpo físico, espiritual. ¿Ven? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también vivirá el hombre. Entonces, bien. Eso es maravilloso cuando ya pues podemos tener claro ese entendimiento. Así que en la predicación, el día del Señor, el domingo, esa palabra que recibimos es el mandamiento, es el pan, que en el momento que entonces como creyentes lo escuchamos y disponemos nuestro corazón para obedecerlo, entonces de esa manera mantenemos la vida en el Espíritu. Y durante la semana entonces tenemos la enseñanza, y la enseñanza pues consiste en darle el sentido correcto a el mandamiento, así como en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Entonces, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el Señor le da la explicación, llamémoslo así, el sentido correcto, para que entonces el hombre pueda y tenga claro el entendimiento acerca del mandamiento. ¿Por qué? Porque entonces el Señor nos dio la voluntad. Y esa voluntad entonces es el derecho divino que Dios nos dio para poder entonces escoger. ¿Ven? Pero no nos hizo como, les digo, como robot autómatas, seres que simplemente tienen o están en la obligación de obedecer y nada más, sino que entonces Él en su misericordia, en su amor y en su bondad nos permite entonces también y nos da el entendimiento acerca del porqué del mandamiento, del para qué del mandamiento, de la consecuencia del mandamiento. ¿Ven? Él es soberano, Él es el Padre nuestro que estás en los cielos y podría simplemente ordenar y ya, y no habría problema, porque Él es soberano. Pero como Él es bueno, Él es misericordioso, Él es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, entonces Él se compadece de nosotros. Y en su compasión, entonces nos da el entendimiento, nos da la sabiduría acerca de su mandamiento para que con gozo nosotros lo recibamos y con gozo lo podamos poner por obra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces recibir simplemente órdenes, como por decirlo así, sin tener claro o sin saber el por qué o el para qué, hace que entonces sí, efectivamente las personas obedecemos, porque ¿qué queda? Si el jefe nos dice hay que hacer esto, pero porque hay que hacerlo, punto.
Entonces las personas lo hacemos. Steven, Jesús te bendiga, saludos. Las personas lo hacemos. O el empleado, el colaborador lo hace. Pero no lo hace de tan buena gana como si de alguna manera entonces se camina un poquito más la milla extra y se le da un panorama, una explicación del por qué y el para qué lo está haciendo. Entonces, mire, haga esto, así, para que o porque, por aquí y por allá. Mauricio Sánchez, hola Mauro, Jesús te bendiga. ¿Ven? Entonces es, digamos, más como tal maravilloso también tener claro el por qué y el para qué de el mandamiento. Ya les digo, o sea, con solamente que dé el mandamiento es suficiente. Sin embargo, Él en su misericordia, en su amor y en su bondad, como les explico, no solamente nos da el mandamiento, sino que además nos da las razones de ese mandamiento. Bueno, entonces, allí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 43 al 51, capítulo 1, el título, recuerdan, del sermón era ¿cómo? La fe según las Escrituras. Dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fred, hola, Jesús te bendiga, Fred. Entonces, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús halla. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que la palabra que está entonces usando es la misma que más adelante nosotros vemos en el 45, donde dice, Felipe halló a Natanael. Entonces, ojo, mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces es en Jesucristo. Por eso es importante este punto, tener claro el concepto bien arraigado en nuestros corazones acerca del cristianismo. El concepto bien arraigado en nuestros corazones acerca del cristianismo. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Que dicho de otra forma, entonces también nosotros podemos ver ese versículo, esa porción, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo al momento de orar, concuerdan con aquellas palabras en 1 de Timoteo 2:5. ¿Recuerdan? 1 de Timoteo 2:5. Vamos a buscarlo para que aprendamos bien por medio de la Biblia. Y si aprendemos bien por medio de la Biblia, entonces también enseñemos bien por medio de la Biblia. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mucha atención. Y hacemos y volvemos a hacer énfasis siempre en la importancia de tener claro en qué consiste realmente el cristianismo. El cristianismo, recuerden, entonces, a diferencia del deísmo o del monoteísmo, entonces no es reconocer o estar convencidos acerca de la existencia
No es únicamente reconocer o estar convencidos acerca de la existencia de un ser superior o, digamos, más lejano aún, o varios seres superiores, divinos, deidades, creadoras de las cosas que existen, incluidos nosotros, sino que el cristianismo, recuerden, va más allá. Porque el cristianismo va más allá, porque entonces no solamente en este caso reconoce la existencia de un solo ser superior, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, las visibles y las invisibles, sino que además reconoce que ese ser envió a su Hijo unigénito al mundo a morir en la cruz y a resucitar, a derramar su sangre, para que por medio de él los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados y pudiéramos entonces estar en su presencia. Pudiéramos entonces tener la comunión con él. Amén. Una y otra vez. Y vuelve el agua al cántaro y el cántaro al agua. Y para mí no es molesto recordarles siempre las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Bien, entonces volvemos aquí y es muy importante, mis amados hermanos, porque como les dije, es fundamental. Ese es el fundamento. Si el fundamento, acuérdense que la Biblia nos deja claro mucho, muy claro acerca de que entonces este Jesús es la piedra reprobada, aprobada para vosotros, más para el Señor. ¿Recuerda? Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles. Cuando el Señor, cuando lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro y Juan dan testimonio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, recuerden que hay que movernos, hay que buscar porque estamos estudiando y es importante que abramos y busquemos en la Biblia y todos lo leamos y aprendamos por la Biblia para que enseñemos por la Biblia. Hechos 4, capítulo 4, versículo 11, dando testimonio, escúchenme bien, de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, delante del Sanedrín, del mismo consejo de los ancianos de los hijos de Israel, que sentenciaron a muerte hacía 40 y poquitos días, 50 y pico días, perdón, a Jesucristo. Esto, delante de Juan y Pedro están delante del concilio, delante de los mismos que condenaron a muerte hacía 50 y algo de días a Jesucristo. Y con denuedo están aquí delante de ellos, dando testimonio por el Espíritu Santo. ¿Quién? Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces, ese mismo Juan que salió huyendo al igual que todos, cuando vinieron por él, ¿recuerda? Entonces, bien, hablando acerca de él, dicen, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Diga, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuántos conocen ese término? Alguien, por favor, que me colabore buscándolo, por favor, en un diccionario ya mismo, alguien que diligentemente, para que no lo pongan ahí, si se puede, que sepan hacerlo, para que tengan claro el concepto de qué significa entonces la cabeza del ángulo. ¿Qué significa? Que esta piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa? Es entonces la piedra angular, o es entonces la piedra sobre la cual entonces toda gira y sostiene, la que sostiene, toda la estructura. La piedra angular
es la piedra, escúcheme, en el momento que se edifica, es una piedra maestra, que es la que sostiene toda la base, toda la estructura de toda la edificación. Y esto es, digamos, para nosotros como cristianos, es el cimiento principal de un edificio, es la piedra más importante del edificio. Amén. Gracias, hermanita Gabriela. Es la piedra más importante del edificio. Entonces, ustedes notan, no sé si se pueden dar cuenta, pues que eficazmente, digamos, que efectivamente en nuestra congregación, en este caso yo como el instrumento y los hermanos que el Señor usa, yo sé que al igual que a mí y nosotros en nuestras vidas, entonces para nosotros todo gira en torno alrededor de Jesucristo. Y nosotros entonces nos encomendamos al Padre, oramos al Padre, agradecemos al Padre, pero todo el tiempo el tema central de alguna forma de nuestra conversación está girando, todo está girando y está siendo en relación ¿a quién? A Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y a la obra que Él vino a hacer en la cruz al morir y resucitar y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque Él es la piedra principal sobre la cual se edifica, la que está concertada todo el edificio. ¿Están claros? Entonces, por eso, para nosotros, escúchame bien, eso es que nosotros, eso es que en lo que nosotros, para lo que nosotros consiste el cristianismo. Miren, yo los invito y de alguna manera entonces los reto para que entonces se esfuercen, para que realmente traten de alguna manera comprobar si de verdad entonces las cosas que yo les comento, que yo les digo en las enseñanzas, en las predicaciones les comparto si son reales o no. Comparte y tenga entonces experiencia con algún cristiano que no se congregue, que no esté entonces en esta congregación. Trate de conseguir, de ver quién más es cristiano en su lugar de trabajo, vecino, en fin, lo que sea, y póngase a hablar y no hable usted, sino deje que hable para que usted vea que no hablan sino de Dios. No hablan sino de Dios. El tema de su conversación, el tema de todo es Dios, todo es Dios. ¿Por qué? Porque entonces a toda la mentira y el engaño del diablo, entonces sumada la doctrina de la Santísima Trinidad, de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que entonces tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, entonces da esa mera al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Cuando usted está hablando de Dios, está hablando, puede ser del Padre, puede ser del Hijo, puede ser del Espíritu, y no hay diferencia y no hay problema, porque Dios sabe, porque Dios entiende. Yo se los puedo decir y se los puedo comprobar, no, pues cada uno tiene que comprobarlo, pero se los digo con todo el corazón. Sandra Rivera, Jesús te bendiga. Yo lo puedo y yo lo pongo en práctica cada que me da oportunidad el Señor. Es cierto, ahorita de alguna forma pues estoy en este proyecto, con lo de la pandemia, de alguna manera pues siempre se ha minado el ministerio, ¿cómo desconocerlo? Pero en todas las oportunidades de alguna manera cuando he tenido, entonces se me ha presentado, cuando lo he podido y lo veo claramente. Cristianos que no hablan de Jesucristo, cristianos que no hacen referencia a el Hijo de Dios, cristianos que no pronuncian la palabra el Cristo de Dios, solamente hablan de Dios y de nada más. Y de nada más, de nada más. Y si usted de alguna forma entonces quiere, digamos, hacerles, digamos, ¿cómo le explicara yo? Una pequeña aclaración. Dicen, sí, es lo mismo. Sí, no, por supuesto, sí. Es que es lo mismo. Punto.
Se puede, y los deja que hablen como descosidos y eso. Y va a ver que son deístas, monoteístas. Porque hemos compartido, esta mañana compartíamos, el Señor nos ha dado revelación. Y yo les he dicho, y es lo que me acontece a mí, no es que yo esté queriendo hacer una doctrina de mi experiencia, sino que esa es la realidad. Al igual que me ocurrió a mí, le garantizo que le ocurrió a usted y le ha ocurrido y le ocurre a millones de personas que piensan que ser cristiano es entonces es dejar de ser ateo y convertirse en monoteísta en este caso. Y que la figura como tal entonces de mediador, el evangelio en sí como tal, de la forma para el espíritu como está dado en la Biblia, no lo han recibido. No lo han recibido. Yo les doy testimonio de una señora de más de 58 años de cristiana, que supuestamente cristiana, un día después de un estudio me dijo: hoy yo por fin escuché y entendí qué era el evangelio. Una señora de 80 y algo de años. Hoy por fin yo escuché y entendí qué es, en qué consiste el evangelio. Y era, digamos, como le repito, cristiana de toda la vida. 50 y pico años de ir a iglesias, de no usar nunca en su vida pantalón. Ese fue el mismo testimonio que ella me dio. Nunca en mi vida yo me puse un pantalón. Yo desde que me conozco fuimos a la iglesia. Antes de la enseñanza y después de la enseñanza me digo: yo escuché el evangelio y entendí qué es el evangelio. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, muy importante tener entonces claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza del ángulo, que es la piedra angular. Tener revelado claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, aquella porción maravillosa que está en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 16, ¿recuerdan? Lo tienen claro, lo tienen revelado sin verlo. ¿Necesitan ir allá para saber qué dice? ¿O lo pueden en este momento? ¿Cuántos? No estoy o no quiero que me muestren, que me digan yo, pero ustedes háganse este examen, cada uno. ¿Pueden, sin ir allá a donde les acabe de decir? ¿No? ¿Qué? ¿Qué, Cheli? ¿Puede? ¿Qué? Capítulo 1, 15 y 16. No, dije 15 y 16. Sí, pero ¿qué dice? Pueden. Mire, esto tiene que ser, mis amados hermanos, con todo el corazón. Esto tiene que ser como escrito con sangre en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Vamos a decirlo fuerte. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí entienden? Primogénito. Porque es que para nosotros la palabra primogénito es entonces el primero en nacer. De hecho, de ahí, ustedes si llegan a predicarle a un testigo de Jehová, le va a coger su Biblia, la que usted tenga, y le va a mostrar aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y le va a mostrar y le va a decir, si ve que Él es el primogénito. Y en la versión del Nuevo Mundo de ellos diría, ¿saben qué diría? Hola Mónica, Jesús te bendiga. Es el primer ser creado.
la traducción del Nuevo Mundo. Eso no está ahí en las que tú bajas, ¿no? Eso es exclusiva de ellos. La traducción del Nuevo Mundo, si tienen oportunidad de verla en internet o qué sé yo, se van a dar cuenta. Él es el primer ser creado. Pero el primogénito es, entonces, venga, miremos para que se nos abra el panorama sin tener que caer en diccionario griego, en transliterado, pero para que el entendimiento se nos quede más revelado. Primogénito, Primera de Corintios, no pierdan Primera de Colosenses. Claro que la pueden perder, ya se lo saben, ya saben y tienen claro. El 15 y el 16. Pero vamos a 1 Corintios 15 para que entendamos. 1 Corintios 15. Espérenme un segundito, por favor. Perdón, no, no. 1 Corintios no, vamos nuevamente, perdón, a Colosenses, muy bien, gracias a Dios, porque aquí también, pero en Colosenses, que les dije que no lo perdieran, porque es que ahí está dejando claro, en el 18 mismo, en el capítulo 1, pero el versículo 18, mire, leamos, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La preeminencia. Si saben qué significa la preeminencia, alguien así diligentemente busque el significado de preeminencia para que les quede entonces clarito preeminencia, que es la palabra correcta asociada con la que entonces traducen en el 15 como primogénito. Prioridad, preeminencia, porque para que en todo él tenga la prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué en todo él tiene que tener prioridad? Vamos a la respuesta, versículo 16. Ahora sí, con todo el espíritu. Natalia Soto, hola, Jesús te bendiga, Natalia, el Señor te guarde, esperando que todo vaya bien con la ayuda del Señor. Un abrazo. Saludos a Elmer. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio. ¿Está viendo la función de mediador? Claro, claro, claro. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay que leer entonces, los invito, por favor, lean y mediten muy bien acerca de Proverbios capítulo 8. La preeminencia de la sabiduría, diría ya, miremoslo rápidamente. Que es alguno, como les dije, los títulos son añadidos, no concuerdan, muchas veces no nos guiamos por ellos, por eso, porque excelencia y eternidad de la sabiduría. Entonces ahí, capítulo 8, entonces léanlo y mediten acerca de ello. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ahí deja claro entonces la preeminencia.
la prioridad. Recuerden, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo, esta porción, esta enseñanza, esta verdad, para usted, para mí, como yo, como cristianos, es el fundamento, es la base. Si usted no tiene, usted y yo no tenemos la base, mis amados hermanos, si la base, si el fundamento no está bien, Jesucristo dijo, si la casa no es edificada sobre la roca, vienen los ríos, vienen los vientos, soplan y se la llevan. Porque vemos entonces, y yo por lo menos como pastor, como siervo instrumento del Señor, me doy cuenta cómo el Señor y cómo las circunstancias y cómo la misma lucha, se los he dicho, la misma lucha personal mía en mi vida y en mi, digamos, no sola en mi ministerio, en mis relaciones interpersonales, en las circunstancias, en las cosas de esta carne, entonces de también el sustento y de la estabilidad, digamos, de alguna forma, entonces en cuanto a lo económico y todo. Claramente y tiene de alguna forma entonces es dirigida a que mueva el cimiento, cambie el fundamento, mueva el cimiento, porque no es por ahí. ¿Ve? Porque entonces, pues pucha, no, entonces, y siempre lo mismo, y para acá por lo mismo, y por las mismas, y entonces, y de otra cosa, y de por qué, de ocuparse de lo de nosotros, de lo de aquí, y de las cosas de este mundo, y de las cosas de esta carne, porque también somos carne, y también usted mismo no ve y no se da cuenta cuánta aflicción y cuánta necesidad hay, entonces, ya. Y es única y exclusivamente con mira a eso. A que se quite el fundamento, que se cambie el fundamento, que se edifique sobre otro fundamento. ¿Ve? Entonces, pero que en el momento que tenemos entonces claro, como entonces una vez dijo una persona, o sea que para Dios yo no soy importante. Para Dios entonces nosotros no somos importantes, o sea, yo no le importo a Dios, me dijo una vez una persona. Volví. Hola. ¿Se volvió o no se volvió? ¿Volvimos? ¿Están ahí, mis amados hermanos? Hola, alguien que me retroalimente, por favor, alguien que me... Ponme ahí algo, amor, para que sea por lo menos tú, a ver qué... Adri, hola Adri, Jesús te bendiga, saludos, buenas noches. Steve, buenas noches. ¿Volvimos? Ok, al aire, bien, gracias al Señor. Entonces, con el propósito de que se mueva, se quite el fundamento, que todas las cosas fueron hechas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, le repito, una persona, entonces yo para Dios no soy importante. Para mí, entonces nosotros para Dios no somos importantes. ¿Y qué puedo o qué responderían ustedes? Ok, muy bien. ¿Cómo? No somos importantes. Si dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que entonces nosotros nos convertimos en importantes para Dios cuando lo que es importante para Dios es importante para nosotros.
Entonces para Dios es importante, que es prioritario. Importante no, es de máxima importancia. Y la Biblia está dejando claro, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley, así como en los profetas. O sea que Dios usó y tomó un pueblo, cogió a unos hombres y durante 1500 años les dio revelación acerca de su Hijo Jesucristo. Porque es importante, no, es prioritario para Dios. Porque para Dios, el Hijo es entonces unigénito, el Hijo en quien, el amado, en el que tengo toda complacencia, en el que hallo el solaz, dice así, en el que hallo mi reposo, en quien descansa mi alma. El amado en quien descansa mi alma. Que el Hijo es el todo para el Padre. Y que entonces de tal manera amó Dios al mundo, y pues entonces en el momento que yo tomo importancia para Dios, es en el momento que la importancia que Dios le está dando a su Hijo, yo la recibo y la reconozco y se la doy también. Entonces, a partir de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es que yo comienzo a ser importante para Dios. Porque he recibido lo que es importante para Él. Y lo he recibido y lo he creído y lo he confesado y lo comparto. Porque el Hijo es importante para el Padre, porque el Hijo es obediente hasta la muerte y manifiesta su amor con lo más grande que hay. Le entrega su vida. ¿Y cómo no va a ser entonces, si es importante para el Padre porque le entrega la vida, no va a ser importante para mí? Si entregó esa vida por mi pecado, ¿cómo no va a ser entonces importante para mí? Caso que es un hecho oculto, es un hecho, separado, que no tiene nada que ver conmigo, y entonces es algo por decir algo. No, pues esa es ya una cosa entre él, entre el Padre y el Hijo. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues ¿qué tiene que ver conmigo? Que de igual manera, por lo que lo ama el Padre, entonces lo debo amar yo. Porque así como Él entregó la vida en obediencia al Padre, manifestándole su amor, entregó la vida en la cruz por mí, manifestándome su amor. Porque en la cruz, cuando lo matamos con nuestro pecado, Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Porque entonces, antes de expirar, comió y tomó el vinagre. Se tomó la copa de la ira de Dios, Él, que es el pecado suyo y el mío y el de todos. Y se sorbió el vinagre Él. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Él, Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso lo ama el Padre. Y por eso lo amamos nosotros. Y por eso para Él el Padre es el más importante, y entonces por eso para nosotros también. Es algo de fe basada en la reciprocidad. Entonces es hasta el momento, mis amados hermanos, porque entonces la relevancia, la importancia de la figura del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor, el Hijo de Dios, allá en Juan capítulo 2, miren bien, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Quién halló a quién? ¿Se acuerda? La gracia, la canción tan hermosa de esa sublime gracia. Perdido, Él me halló. ¿Se acuerda o no? ¿Quién? ¿El Padre? No. El Hijo. Jesús halló a Felipe, y Felipe halló a Natanael.
Entonces ahí, en Jesucristo, convergen la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Se pone de acuerdo en Él. Entonces ahora sí entiende por qué es la cabeza del ángulo, porque es el centro de todo, porque es donde la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se encuentran. Es donde la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se encuentran en Él, en el Hijo. Felipe halló a Natanael. El Hijo vino a este mundo a buscarme, diga así. ¿Ve? Y Felipe halló a Natanael. Entonces, Jesucristo encontró. Y si encontró, era porque lo estaba ¿qué? ¿Lo estaba qué? Buscando. Y Dios busca al hombre. Y mucha gente no tiene claro ese concepto. Pero lo busca por medio del Hijo. Y el hombre halla a Dios solamente cuando lo hace a través del Hijo. No hay otra forma. Y eso está manifiesto. Juan 14:6. Leámoslo. Eso es lo que significa este versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Tarán! Nadie puede tener una relación con Dios, con el Creador. Nadie puede agradar a Dios, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede estar en la presencia de Dios, nadie puede ser importante para Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Si no es por medio de Él y para Él. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Él es el mediador, el intermediario. Porque estando nosotros muertos en pecados y delitos, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, que Jesús halló a Natanael. Halló a Felipe. ¿Ve? Recuerde. Y dice entonces que cuando Felipe le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, inmediatamente José dijo, ¿cómo es que se llama? Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y les he dicho y les digo, me encanta la forma, la manera como se refiere se refiere a Natanael, sí, se refiere a Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y de ahí entonces muchas personas dicen que, digamos, y había controversia entre los judíos porque dicen de Nazaret, no dicen que de Belén, ¿se acuerda? Es de donde ha de venir el Mesías, porque está escrito: Belén de Efrata, tú no eres la más pequeña de las hijos, porque de ti nacerá el apacentador. Y cuando le preguntan a Herodes, Herodes le pregunta a los reyes, cuando vienen los reyes y les manifiestan dónde está el rey de los judíos que os ha nacido, entonces Herodes, indagando, pregunta acerca de dónde, y le dicen que de Nazaret, de Belén. Entonces Natanael dice que
es un verdadero israelita, el Señor le dice que porque sabe que entonces no es de Nazaret donde venía el Mesías, sino de donde, de Belén, era donde había de nacer. Pero recuerdan entonces cómo fue. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Porque Belén, la traducción para Belén en hebreo, muchas personas, o la traducción moderna que se maneja, y eso yo lo tengo claro, es casa del pan, pero también es el seno del Padre. Belén es seno del Padre. Y Nazaret es la tierra el lugar de los desterrados, el lugar de los parias. Y eso es entonces, efectivamente, y está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Él viene de la casa, Él viene del Padre y entra a esta creación de pecado. ¿Ven? Pero su origen viene del Padre. Él nace en Belén, pero se cría en Nazaret. ¿Ve? Se cría en Nazaret. Nace en Belén, o sea, viene del seno de la casa del Padre a esta tierra, a esta creación de pecado y de maldad. Pero se acuerda que entonces todo eso, de alguna manera, hasta ahí usted y yo nos podemos dar cuenta, fue cómo se le manifestó a María y cómo se le manifestó a José, el Señor. ¿Lo recuerdan? En sueños. En sueños, se le manifestó en sueños para que el diablo y sus huestes de maldad no conocieran el plan, no supieran el plan. Acuérdense, entonces hay que despistar al enemigo, muchachos. Hay que tener astucia, sabiduría en la guerra. Hay que usar estrategias. Y todo cuando usted y yo vemos el plan de Dios es una estrategia por aquí, estrategia por allá, para hacerle perder la pista al diablo. Y cuando de alguna forma el diablo está cogiendo la pista, entonces otra vez se le pierde. Hay que verlo de esa forma, porque así está revelado en la Biblia. Así está manifiesto. Acuérdese, le hablaba y María meditaba estas cosas sin comentarlas, meditaba con estas cosas en su corazón. Y a José en sueños se le manifestó y le dijo, toma al niño a su madre y huye a Egipto. Y después vuelve porque entonces, y así. Entonces, efectivamente, pues sí, claro que sí. Él viene del seno del Padre, él nace en Belén, pero viene a este lugar de los desterrados o a este lugar, esta creación de pecado. Por eso se cría en Nazaret. Pero su origen no es de aquí, porque no es de este mundo. Jesucristo les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero entonces acuérdense que Natanael ve a través del velo y el Señor con su misericordia, porque sabe que está en todas, que es un hombre que ama al Señor, que ama su palabra y que no traga entero, sino que entonces, ojo, porque yo sé, de Nazaret no es donde, digamos, dice la Escritura, sino que veámoslo entonces en Amós 6. Amós, perdón, ¿qué fue lo que dije? Ay, perdón, espere. No, perdón, me equivoqué, Malaquías. No, Miqueas. ¿Qué? Perdón. Espere, perdón.
Sí, sí, sí. Sí, pero entonces, Miqueas, sí, yo estoy bien, pero no. Estoy buscándolo en Miqueas, pero 6, pero no. A ver, perdón, entonces sí, Miqueas. Miqueas 5, claro que sí, ahí está el versículo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y recuerden entonces que Belén Efrata es la ciudad de donde viene el rey. David era de la ciudad de Belén. Él era pastor de los rebaños de allí, de Belén. Entonces, ahí está. Cuando le dicen, perdón, el hijo de José de Nazaret, entonces de una vez, Natanael, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Natanael entonces, por eso el Señor se refiere a él como un verdadero israelita en el que no hay engaño. Entonces, finalmente, nuestro Señor, conociendo la piedad y el amor por la escritura, que este hombre Natanael, en el que no hay engaño, pero no hay engaño porque era un hombre que leía la Biblia. Entonces le responde con la Biblia. Cuando te dije, te vi debajo de la higuera, cuando digo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Les di dos referencias, Reyes y Zacarías. Si fueron diligentes y hicieron la tarea, entonces ya saben a qué está haciendo referencia. Si no, entonces miremos Zacarías, Piedras del Río. Este es Zacarías, Zacarías Piedras del Río. Este es Zacarías Piedras del Río, Cheli. Este sí es ese. ¿Dónde estará el Zacarías Piedras del Río? Ay, perdón. Zacarías Piedras del Río, sí, aquí está. Visión del sumo sacerdote Josué. Entonces, Yeshua, Dios que salvará. Ya su nombre no es Yeshua, sino Joshua, sino Dios de salvación. Pero aquí está haciendo referencia y vemos entonces en la sombra ese ministerio del sumo sacerdote Josué representado en la sombra, representando en la sombra a el ministerio como sumo sacerdote, que lo explica en Hebreos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestido de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi renuevo. Ahora empieza a hablar entonces acerca de quién. Mi renuevo.
Está hablando entonces mi retoño, mi hijo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos, lean en Apocalipsis, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré el pecado de la tierra un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Tú eres la piedra angular. Tú eres el Redentor de los hombres. ¿Ven? Con solo la Escritura. Para que tenga oídos para oír, el oídos para oír, que oiga. Aquí está dejándole entonces claro él por la Escritura. Y esa es la fe de Dios. La fe que es dada por medio de la Escritura. Y todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que no cree en él, como dice la Escritura, o el que no cree en él en este caso, por conocer y escuchar lo que está escrito acerca de él, no corre ríos de agua viva, no obra el Espíritu Santo, es un cristiano religioso. Pertenece entonces a una religión, a una denominación cristiana. Y ya, pare de contar. Aquí entonces le está dejando claro, le está manifestando quién es realmente él. Cuando te vi debajo de la higuera, cuando te vi debajo de la higuera, cuando te vi debajo de la higuera. Y en Primera de Reyes entonces también entonces manifiesta acerca del reinado, entonces de la obra, por eso le dice, este es el Hijo de Dios aquí, y aquí en base a Primera de Reyes, cuatro. 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Ve? Vivían como en paz todos los días de Salomón. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aquí está haciendo entonces claramente alusión a que él es entonces ¿quién? Salomón, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, el Rey, el Príncipe de paz. Salomón significa es el principal de la paz, el que hace la paz. Entonces es maravilloso por eso. Así como lo leímos ahorita en Zacarías, aquí yo pongo la piedra. La piedra. Entonces Natanael estaba confundido, pero nuestro Señor otra vez por su misericordia y el amor lo lleva a la Escritura, y por medio de la Escritura lo instruye y lo corrige y lo vuelve y lo centra, donde todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y entonces, porque te dije debajo de la higuera crees, de cierto te digo, cosas más grandes verás, y desde ahora verás el cielo abierto y a los ángeles que suben y ascienden. ¿Cómo? ¿Cómo? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Quién entonces sabe? Génesis.
todos, perdón. Ay, qué pena, porque es que esta Biblia, ¿qué va? No, me toca así, porque no hay manera. Capítulo. Ay, no, 28. Versículo. Oscar Mario, eso, adelante, Osquitar, si ha estado pendiente en los estudios. Claro que sí, así es. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Cogió Jacob una piedra y recostó su cabeza sobre ella. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la cual alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestir, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para mí, para ti. Entonces, ¿qué dice? Y si volviere paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Está entendiendo la representación? Lo que le quiso decir es: yo soy el camino, la verdad y la vida. La forma y la manera de que se vuelva al Creador. De volver al Creador, al Dios que los creó. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Yo soy la roca. Todo esto está haciendo referencia a esta verdad. O sea, como quien dice, para acabarle de poner el sello, para que no le falte, Felipe. Digo, Natanael, para que de una vez usted, que está en todas, desde, ¿se acuerda? Porque hemos hallado aquel de quien habló Moisés en la ley, o sea, esta escritura, y en los profetas. Ya lo vimos en los profetas, y ahora lo estamos viendo en la ley y en Moisés. Amén. Entonces, bien, amados hermanos, esta es la fe que trae salvación. Esta es la fe en Jesucristo, que vino según las Escrituras, Jesucristo que murió según las Escrituras, Jesucristo que resucitó según las Escrituras, Jesucristo que va a volver según las Escrituras. Y que ahora entonces lo nuestro es diligentemente esforzarnos por leer las Escrituras, por meditar en las Escrituras, para que entonces no nos lo esté contando el pastor, no nos lo esté diciendo el hermano que lleva el estudio, sino que también nosotros mismos, en nuestro propio devocional, en nuestro propio tiempo, podamos entonces recibir la revelación y podamos entonces ver a través de toda la Biblia la obra de Dios cumplirse, llevarse a cabo por medio de Él y para Él. Amén. Bueno, oremos juntos. Padre nuestro, el Señor nos continúe bendiciendo y ayudando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas hermanas y hermanos, el Señor les bendiga, una muy feliz noche, que descansen, que el Señor los guarde en su precioso nombre. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Un beso y un abrazo. Feliz noche, que estén muy bien.